Ya, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase del Seminario de Filosofía Política. El- Creo que la última clase estaba terminando aquel escrito de Lorenzo del año 2018. Fue la respuesta que daba Lorenzo a sus críticos de visión lógica del derecho en el número de octubre de la revista Eunomía sobre la cultura jurídica. Bien, el título de ese escrito era Justicia y Bien Común. Ahora vamos, el siguiente texto del anillado es, bueno, me voy a los criterios de distribución, lo voy a dejar para mañana. En la clase de hoy quiero dedicarme a el texto número 16, el bien público más allá de la justicia. Ya, a ver, primero, a ver, este es un texto del año 2016. Ya, a ver, bueno, ya voy a cambiar el marcador rojo, ya no está tan nítido. A ver, verán, cómo entendemos esto de más allá de la justicia? Uno de los problemas que tenemos que resolver es cuál es el valor supremo en general o cuando hablamos, por ejemplo, de una jerarquía axiológica, una escala de valores. Paulita, ya le puse en la lista, bienvenida. Gracias. A ver, entonces, si es que hablamos del ordenamiento jurídico, muchos autores piensan que es la justicia el valor central, el objetivo, el fin último del derecho. Otros creerán que es la libertad, unos terceros dirán que es la seguridad. Sabemos que para Lorenzo es el bien común. Ya, entonces, cuando, a ver, aquí dice el bien público más allá de la justicia. Eso quiere decir que el bien público va a estar por encima de la justicia y vamos a ver otra vez de ángulo la relación que a veces puede ser conflictiva, contradictoria entre bien común y justicia. Yo el día de ayer ya les anticipé eso explicando ese texto del 2018 que puede en ciertas ocasiones ser lícito alguna ley injusta. Eso para proteger o que viene exigido por el bien común. Vamos a ver que algo semejante lo dice Lorenzo en este escrito. Pero vamos por orden. Este escrito tiene por lo menos unas 8 secciones.
En la primera, lo que dice es que la justicia es un valor universal reconocido por todas las sociedades. Es decir, todas las sociedades valoran, reconocen la justicia. ¿Sí? Pero en lugar de expresarse diciendo que eso es un hecho indiscutible, él prefiere tomarlo como una hipótesis confiable, la de la universalidad de la justicia. A ver, verán, bueno, me doy cuenta que la J está justo en el reflejo de la luz. Voy a ponerle el palito horizontal más abajo. Ya. Bueno, la universalidad de la justicia. Para quienes tienen una tendencia relativista, esto les va a parecer medio disonante, pero hay un artículo de Lorenzo que lo escribió en los años 90, si no estoy mal, posiblemente a inicios o a finales de los 80, en el que aborda la cuestión del relativismo. Quizás si alguien está interesado, yo les podría pasar el enlace para que ustedes lo miren, si es que si desean. Lo único que me permito indicar aquí es que en ese artículo Lorenzo aborda la cuestión de la relatividad cultural o también relatividad ética, que no es lo mismo. La relatividad cultural es una tesis empírica, sociológica, descriptiva, mientras que el relativismo filosófico tiene que ver con la filosofía normativa. ¿Sí? Es una cuestión de principio contra el absolutismo. Lorenzo apela a una lógica paraconsistente para resolver el problema del relativismo. No voy a mencionar nada más, solamente que en otros escritos ha abordado la cuestión del relativismo. Aquí simplemente, pero fíjense, Lorenzo está haciendo una afirmación. Tal vez ustedes al momento de hacer el procesamiento encontraron alguna razón para esta tesis. Yo en mi lectura, o mejor dicho, en mi resumen, no he anotado ninguna razón a favor de esta tesis. Pero, y no sé si en la bibliografía, no creo, esté una referencia a este artículo que les digo sobre el relativismo cultural. En todo caso, hay razones, hay una argumentación que está detrás de esta afirmación. Y si quieren ustedes, para continuar en esta misma línea, en última instancia, o sea, tenemos que tener
claro que no podemos demostrar todo. Es lo que pasa, por ejemplo, en el trabajo de graduación. Ustedes en su diseño adoptan ciertos supuestos, dan por sentado y a partir de ellos se lanzan a resolver un problema. O sea, no pueden ustedes demostrar todo. Nadie puede hacerlo. Por una parte somos seres finitos, tenemos una capacidad mental limitada, además la vida es corta, no tenemos un tiempo como para embarcarnos en una infinitud de pruebas, ni siquiera habría suficiente papel para hacer esas pruebas. Entonces, eso es una limitación humana. Y frente a eso, Lorenzo adopta también el dogmatismo. Hay ciertas tesis que se las sienta, que se las establece simplemente, si quieren ustedes, por fe. Tenemos confianza de que así es, aunque no tengamos una prueba de eso. Recuerden, esta postura dogmática se la adopta cuando uno está discutiendo la cuestión del escepticismo. El escepticismo es alguien que, es una corriente que tiene una concepción del conocimiento que es bastante exigente, en el sentido de que conocimiento en sentido estricto sería aquello que está más allá de toda duda, lo que es absolutamente cierto. Pero desgraciadamente el escéptico, es una persona que duda de todo, nos plantea posibilidades, puede ser algo imaginario, pero que ya formula un desafío, un reto suficientemente serio como para que su interlocutor o bien prueba que sí conocemos algo o simplemente afirma que conocemos algo aunque no podamos probarlo frente a las objeciones que nos puede plantear el escéptico, ¿sí? Entonces, Lorenzo no cree que se pueda refutar el escepticismo y en esa medida él se declara dogmático, ¿sí? Pero no es el caso de acá, solamente les decía de pasada, no porque en un escrito no prueba, ni tampoco en la bibliografía hay una referencia a otro lugar donde esté esa prueba, eso no quiere decir que Lorenzo no tenga argumentos a favor de lo que él afirma, ¿sí? De un racionalista no podemos esperar ese tipo de actitudes. Bien, entonces, fíjense, pero la modestia de cómo él expresa esta tesis, más que tesis, dice que es una hipótesis, ¿sí? Hipótesis confiable, ¿sí? Jamás dirá indubitable, obvia, evidente o intuitiva, ¿sí? Bien, pasemos a la sección 2. Bueno, ya, estamos hablando sobre la justicia. Lorenzo cree que la justicia es uno de los conceptos más difíciles de definir. Uno, no digo el más difícil, uno de los más difíciles de definir. En parte puede ser por que las concepciones que uno tiene de la justicia están atravesadas por varios factores, entre otros por un posicionamiento político, por una ideología, y eso tal vez nos dificulta
pone ciertos obstáculos para que podamos llegar a un consenso. A ver, perdón un ratito, voy a abrir la puerta, estoy solo en la casa. Aún no viene a devolver la llave. Ya, perdón. A ver, les decía que hay varias concepciones de la justicia, y Lorenzo en la sección 3 menciona a por lo menos 5 autores que son críticos de esta universalidad de la justicia o de ese concepto que voy a introducir inmediatamente. Lorenzo dice que la mayoría de las definiciones de justicia se acercan a esa idea que hemos visto que fue expresada por Aristóteles, la de que hay que dar un tratamiento pertinentemente desigual a los casos que son proporcionalmente desiguales, ¿sí? Tal vez, bueno, dicho de una manera más sencilla, Aristóteles decía que la justicia consiste en tratar igual a los iguales y de modo desigual a los desiguales, ¿sí? No podemos tratar de una misma manera a un culpable que a un inocente, ¿sí? Bien, entonces, ahí fíjense que está, por una parte, la idea de proporcionalidad y la idea de equidad, ¿sí? Entonces, Lorenzo no dice que todos los filósofos que han reflexionado sobre la justicia piensan de ese modo. Lo que dice es que la mayoría de las concepciones se acercan a esa caracterización. Bien, verán, entonces, aquí tenemos en resumen dos notas que definirían la justicia según la mayoría de los filósofos. Eso no significa consenso ni unanimidad. Y bueno, en realidad podríamos generalizar. No hay ninguna definición que sea aceptada por todos, de nada. Bueno, esa es la posición que tiene Lorenzo. No digo que todos los filósofos estén de acuerdo con eso. Por ejemplo, Husserl cree que la filosofía es una ciencia estricta, la filosofía, es decir, todas las disciplinas filosóficas. Y seguramente dentro de ellas está la ética, la estética. Si piensen ustedes si es que podemos definir lo que es la belleza, o en filosofía política, si es que podemos definir las funciones del Estado, ¿sí? Este problema de la justicia podemos trasladarlo a la política y a ver si es que los filósofos se ponen de acuerdo. No hay cómo.
¿sí? Ni siquiera con otros conceptos que no son axiológicos podemos esperar que todos nos pongamos de acuerdo. Bien, pero algo nuevamente más modesto sería decir lo que está acá. La mayoría de las definiciones giran alrededor de estas dos notas. Por un lado, la proporcionalidad, ¿sí? Y por otra parte, la equidad, ¿sí? Recuerden que la palabra equidad, equitativo, viene de el latín equus. La primera sílaba está compuesta por dos vocales AE, que pronunciamos en español como EQUS, pero no es lo mismo que si estuviera con ¿sí? Equus con eso significa caballo, equus, de ahí viene ecuestre, pero acá estoy hablando de equus, que significa igual, de ahí viene ecuación. Para quienes han estudiado álgebra, saben que una ecuación es una fórmula cuyo signo principal es el signo igual, ¿sí? Bien, entonces el equitativo viene de equus. En el fondo estamos hablando de un tipo de igualdad. No igualdad estricta, pero alguna especie de igualdad. Entonces, eso ya vimos en el día de ayer, que hay varias proporcionalidades, ¿sí? Lo de la proporcionalidad tiene que ver con el más y el menos, ¿sí? Yo les decía que es justo que una acción que sea, digamos, más cruel, más violenta, reciba un castigo mayor. Ahí hay la proporcionalidad. Podría ser al revés, ¿sí? La proporcionalidad por sí mismo no me dice cuál es la justa. Por eso hay que recurrir a otro valor para definir cuál sería la proporcionalidad justa. Aquí está la equidad, que está calificando, que está restringiendo el tipo de proporcionalidad. Bueno, ahora pasemos a la tercera sección, que habla acerca de los críticos de la justicia. A ver, en primer lugar, Lorenzo menciona a Trasímaco. A ver, luego podemos poner a Hobbes, a Marx, Nietzsche, y finalmente Lorenzo menciona a Anthony Flew, que es un libertario que tiene similares ideas a las de Robert Nozick.
Bueno, no son los únicos que se han opuesto a la justicia, pero aquí tenemos algunos representantes. Veamos, el Trasimaco es un sofista que es mencionado en la República de Platón. La República empieza discutiendo esa concepción de Trasimaco de que la justicia favorece a la clase dominante, a los dominadores. Esa posición, podemos decir, es el antecedente remoto de la posición marxista. Para Marx, todos sabemos, para el materialismo dialéctico, la sociedad tiene una infraestructura y una superestructura. La infraestructura es el modo de producción, dicho de un modo sencillo, y ese modo de cómo los individuos de la sociedad se organizan para producir bienes y servicios, que por supuesto tienen que ser bajo ciertas relaciones sociales, es lo que determina cómo va a ser la superestructura. Dentro de la superestructura está el derecho, están los valores, está la filosofía, la religión. Y según Marx o el marxismo en general, el derecho es simplemente un instrumento de la clase dominante. Entonces, no podemos pensar de que la justicia sea algo semejante a lo que estaba dicho en la sección anterior, como si la justicia fuera algo neutral, si es que la sociedad está dividida en clases, si es que hay amos y esclavos, señor feudal y siervos, burgueses y proletarios, en la medida en que haya personas que tienen intereses en conflicto, la justicia no puede estar del lado de todos, sino del lado de algunos. Entonces, la justicia es un concepto ideológico que tergiversa la realidad, según el marxismo. Para Nietzsche, la justicia es un pacto entre los poderosos para no hacerse daño. Pero fíjense cómo, nuevamente, a semejanza de Marx, la justicia es un valor que tiene vigencia no en toda la sociedad, no en todos los estamentos, sino solamente en una parte de la sociedad. Según Nietzsche, es para los poderosos, para no hacerse un perjuicio, daño el uno al otro. Y Flu habla de la justicia social, ¿sí? Como algo que va a quitar, que está en conflicto con la libertad, y en ese sentido, en la medida en que somos libres, no existiría esa justicia social. Por ejemplo, cuando hablamos de distribución justa, de hacer un traslado de riqueza de una parte de la población a otra parte de la sociedad. Bueno, entonces hay distintas motivaciones que llevan a los filósofos a oponerse a la justicia. A ver, pasemos a la sección cuarta y Lorenzo, aquí se hace una pregunta. Si es que ¿es la justicia un valor entre otros? ¿O es un valor total en el sentido de que abarca, implica, entraña los demás valores?
o no es el único? Mira, desde por lo menos el tiempo de Sócrates o a ciencia cierta en Platón, se discutía la cuestión de si hay alguna virtud, una sola virtud que contenga a las demás. Esa sería la virtud total. En el caso de Sócrates, por lo menos así nos lo da a conocer Platón, la sabiduría o el conocimiento sería la virtud a la que puede reducirse el resto de virtudes. ¿Sí? La sabiduría sería esa virtud total. En el caso de la justicia, Platón cree que la justicia es aquella virtud suprema que incluye el resto de virtudes. ¿Sí? Pensemos en San Pablo con respecto al amor. ¿Sí? San Pablo tiene unos versículos en los que atribuye al amor muchas cualidades, como la de ser tolerante, generoso, siempre dice la verdad, no tiene miedo, etcétera. ¿Sí? El que ama hace el bien, hace el feliz al otro, etcétera, etcétera. El amor como virtud total. Siguiendo los pasos de Platón, Leibniz también dice que la justicia es una virtud total. No es simplemente una entre varias, sino que todas las virtudes se pueden reducir a la justicia. Eso es el valor total. Ahora, veamos, Leibniz habla de grados de justicia y la clasificación que él hace está expresada en latín. A ver, no sé si es que el texto que yo resumí está con la misma paginación que el texto que yo les entregué. Supuestamente debería estar en la página 7, grados de justicia en Leibniz. Hay 3 grados. ¿Sí? Y a propósito, en optativa 3 a ver, creo que no, todavía no vemos eso, dejaremos para mañana. Ahí también se menciona en una nota a pie de página un escrito en los que habla precisamente acerca de los grados del derecho. ¿Sí? Aquí estamos hablando de grados de justicia. El primero es el neminem ledere. A ver, esto es la justicia estricta. ¿Sí?
¿sí? Ius iuris, perdón, es un nombre neutro de la tercera declinación, ¿sí? Aquí la terminación es de neutro, pero no confundamos la terminación us de esta palabra con la segunda declinación como en amicus, que es masculino. Esto es tercera declinación neutro de la tercera, ius iuris. Entonces, el derecho estricto es no perjudicar a nadie, ¿sí? A nadie, esto está en acusativo, objeto directo del verbo ledere, perjudicar, no hacer daño a nadie. Ese es el primer grado de justicia. En segundo lugar, cuique sum tribuere. ¿Qué significa esto? A cada uno dar o asignar lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. Ese es el segundo grado de justicia. Y aquí ya pasamos a la cuestión de la distribución. ¿Sí? Esta es una concepción que nos recuerda nuevamente a Aristóteles. Y en tercer lugar viene el tercer y último grado es honeste vivere. ¿Sí? Vivir honestamente. Pero lo honesto no es una palabra que suena lo mismo en español, como honrado, no corrupto. Más bien, honesto está haciendo referencia a íntegro, a moral en general. Vivir de acuerdo a las normas éticas. Ahora, explicitando este tercer grado, Leibniz, y bueno, este es el grado supremo, ¿sí? El más alto es el tercero. ¿Y cómo explica Leibniz este vivir honestamente? Aquí la terminación en latín le convierte al adjetivo en un adverbio, que se traduce con la terminación mente en español, honestamente. A ver, ius o justicia est caritas sapientis. Bien, la justicia es la caridad del sabio, sapientis del sabio, del que sabe. ¿Sí? Bien, ¿y cómo explica la caridad? Fíjense, aquí está identificando la justicia con la caridad como grado sumo de justicia. Se discutía en el cristianismo primitivo si es que la caridad está por encima o no de la justicia, o al revés, la justicia es superior a la caridad. La justicia
supuestamente tiene sus propios principios, la caridad los suyos. Caridad normalmente en el lenguaje ordinario tiene que ver con la benevolencia, la buena voluntad, ¿sí? Uno da caridad, podemos decir, si es que quiere, pero obviamente es un deber cristiano el dar caridad, pero bueno, eso también se puede entender como el dar una limosna, pero desde el punto de vista filosófico habría que demostrar si es que estamos realmente, genuinamente obligados a dar caridad. Eso planteaba problemas eh, serios, profundos, para el pensamiento, para la filosofía cristiana en los primeros siglos de nuestra era. Bien, acá estamos en el siglo XVII y lo que está haciendo Leibniz es identificar justicia con caridad. Se trata de una identidad, pero no la caridad cualquiera, una caridad, por ejemplo, del cristiano, sino la caridad del sabio. Es decir, una caridad que esté regida por la razón, por el intelecto. El, solamente ustedes piensen en que debería o no darse caridad a todo el que nos pide, incluso a aquel de quien sospechamos que sí tiene dinero, que sí puede trabajar, pero que es... Nosotros deberíamos, si es que tenemos un poco de prudencia, saber a quién damos caridad. Puede ser a unos sí, a otros no. Entonces, a eso, a ese problema se está refiriendo Leibniz cuando dice que la justicia es la caridad del sabio. Es decir, amar, dar el máximo amor posible a los demás en una medida que sea compatible con lo que nos diga nuestra sabiduría o con lo que haría un sabio. Ese es el grado máximo de justicia. A ver, ya desgraciadamente se me acabó la hora, entonces el día de mañana voy a acabar con este texto y avanzaré con el próximo que esté en la lista del Aniyab. Entonces me despido, les deseo una buena noche y hasta luego.